y millonario manda a su asistente a recibir su premio. Su entrada hizo que todos callaran sus risas. En el corazón de Buenos Aires, entre rascacielos de cristal y calles empedradas, Lorenzo Castellani dominaba el panorama financiero como un titán inquebrantable. Su rostro, apenas visto en público, era un enigma, una sombra elegante en trajes a medida que prefería operar tras bastidores. Su reputación como un hombre calculador y reservado lo precedía, creando un muro invisible entre él y el mundo exterior. Para los demás, Lorenzo era inalcanzable, para quienes trabajaban con él, era frío como el mármol, un hombre que esperaba perfección absoluta sin otorgar ningún elogio. A su lado, Clara Méndez, una joven asistente de orígenes humildes, se movía con la determinación de quien había aprendido a sobrevivir en un mundo hostil. Nacida en una pequeña aldea de las montañas de Salta, Clara había llegado a la gran ciudad con una maleta llena de sueños y un carácter de acero forjado por las dificultades. Aunque trabajaba incansablemente para cumplir las exigencias de su jefe, sabía que su lugar en ese universo de lujo seguía siendo cuestionado. Cada día era una lucha silenciosa. En las oficinas minimalistas de Castellani Enterprises, entre reuniones con inversionistas y decisiones millonarias, Clara se enfrentaba no solo a las tareas que Lorenzo le encomendaba, sino también a las miradas de desprecio de aquellos que no la consideraban más que una chica de pueblo. Sin embargo, ella nunca retrocedía. Su eficiencia y su habilidad para anticiparse a las necesidades de Lorenzo eran impecables, aunque los elogios de su jefe eran inexistentes. Una tarde, mientras revisaban la logística de una donación millonaria destinada a reconstruir escuelas en comunidades marginadas, Lorenzo levantó la mirada de los documentos. ¿Algo más que deba saber?, preguntó, su tono neutral como siempre. Clara, acostumbrada a su falta de emotividad, respondió con firmeza. Sí. Que este proyecto puede significar más que números. Puede cambiar vidas. Por un breve instante, Lorenzo sostuvo su mirada, como si sus palabras hubieran tocado una fibra que él mismo desconocía. Pero rápidamente regresó a su semblante distante, murmurando un simple: asegúrate de que todo esté listo. A pesar de su indiferencia aparente, Lorenzo no podía evitar notar la fuerza de Clara, su capacidad para moverse con seguridad incluso en los espacios donde ella parecía no pertenecer. Para Clara, por otro lado, el reconocimiento no era su objetivo, su meta era demostrar que podía destacar por su talento y no solo por cumplir órdenes. Al día siguiente de su breve intercambio en la oficina, Clara revisaba informes en su escritorio, rodeada por el constante murmullo de teléfonos y conversaciones de alta tensión. El mundo de Lorenzo Castellani no permitía pausas, pero ella ya estaba acostumbrada a moverse en ese caos controlado. Fue entonces cuando su jefe apareció en el umbral de su despacho con un gesto serio, su característica expresión impenetrable. Clara, necesito que vengas a mi oficina. Ahora, dijo, con ese tono que no admitía discusiones. Dejando los papeles sobre la mesa, Clara lo siguió con paso rápido hasta el despacho principal, un espacio de líneas modernas con una vista imponente de la ciudad. Lorenzo, sin rodeos, tomó un sobre de su escritorio y lo deslizó hacia ella. Me han informado que he ganado el Premio Internacional de Filantropía, anunció, con la misma neutralidad con la que hablaba de cualquier transacción millonaria. Clara parpadeó, sorprendida. Eso es una gran noticia, señor Castellani. Sí, supongo que lo es, respondió él, quitándole cualquier rastro de entusiasmo al momento. La ceremonia será en Cartagena, dentro de 3 días. Pero no tengo intención de asistir. La confusión de Clara fue inmediata. ¿No irá? ¿A un evento de esta magnitud? Lorenzo la miró con su habitual calma. Por eso te necesito a ti. Irás en mi lugar. Las palabras cayeron sobre ella como un golpe inesperado. Clara se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Cartagena. 3 días. Representar a Lorenzo Castellani frente a las figuras más poderosas de América Latina. Señor Castellani, intentó decir, pero él levantó una mano para detenerla. Eres perfectamente capaz. Conoces los proyectos de filantropía mejor que nadie en esta oficina.
Nadie puede hablar de ellos con la misma pasión. Además, no necesito que hables de mí. Habla del impacto de lo que hacemos. Eso es lo que importa. Pero, Clara respiró hondo, intentando mantener la compostura. Es un evento internacional. Los asistentes serán gente importante. Políticos, empresarios, líderes de opinión. No estoy segura de que yo sea la persona indicada para esto. Lorenzo se inclinó ligeramente hacia adelante, cruzando las manos sobre el escritorio. Clara, ¿alguna vez te he pedido algo que no puedas manejar? Ella negó lentamente con la cabeza, pero la incertidumbre seguía reflejada en su rostro. No, señor. Entonces confía en mí. Confío en ti. El peso de sus palabras la dejó sin argumentos. Lorenzo nunca elogiaba abiertamente, pero aquella afirmación, en su tono sobrio, era lo más cercano a un reconocimiento que Clara había recibido de él. Durante las siguientes horas, Clara empezó a organizar los detalles del viaje con la misma meticulosidad que aplicaba a todo. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de partida, la ansiedad se acumulaba en su pecho. No podía dejar de imaginarse a sí misma en una sala llena de hombres y mujeres que la mirarían como si no perteneciera allí. El día del vuelo llegó demasiado rápido. Al pisar el aeropuerto internacional de Ezeiza, Clara se sintió fuera de lugar incluso antes de partir. Vestida con su traje más formal, uno que compró en oferta meses atrás, trató de convencerse de que su experiencia y profesionalismo serían suficientes para enfrentar el desafío. Cuando el avión despegó hacia Cartagena, Clara observó las nubes desde la ventanilla, intentando calmar su mente. Pero las dudas seguían ahí, como una tormenta latente. Pensaba en lo que Lorenzo había dicho, confío en ti. La frase resonaba en su cabeza como un mantra que oscilaba entre ser un consuelo y una presión insoportable. Cartagena la recibió con un calor vibrante y un bullicio que contrastaba con la frialdad de Buenos Aires. Mientras el taxi avanzaba por las calles coloridas y llenas de vida del centro histórico, Clara sintió que estaba entrando en otro mundo. Desde los balcones coloniales cubiertos de flores hasta las plazas repletas de gente, todo parecía brillar con una intensidad abrumadora. La primera noche en la ciudad fue un torbellino de preparativos. Entre revisar su discurso y ajustar los detalles del evento, Clara apenas tuvo tiempo de respirar. A medida que el momento se acercaba, las dudas volvieron a acechar. ¿Qué pensarían los asistentes de ella? ¿Y si cometía un error? En su habitación del hotel, frente al espejo, Clara se dijo en voz baja: «Es ahora o nunca». Sabía que no podía fallar. No solo por Lorenzo, sino por ella misma. Las próximas horas definirían no solo su carrera, sino también quién era y quién podía llegar a ser. El calor húmedo de Cartagena envolvía a Clara como una manta pesada mientras avanzaba hacia el majestuoso Teatro Heredia, el epicentro de la ceremonia. Las calles empedradas de la ciudad vibraban con vida, los balcones coloniales adornados con bugambilias parecían narrar siglos de historia, mientras el sonido lejano de tambores y risas llenaba el aire. Sin embargo, dentro de ella, todo era un torbellino de nervios. Clara llevaba puesto un vestido azul cielo, sencillo y perfectamente planchado, que había tomado prestado de su hermana mayor. Sus zapatos, aunque limpios, mostraban signos de desgaste, y una pequeña cartera que apenas cerraba colgaba de su mano. Se veía simple, quizás demasiado simple para un evento repleto de empresarios, filántropos y políticos envueltos en telas exclusivas. Al llegar a la entrada del teatro, un hombre con un traje impecable y un porte altivo la miró de pies a cabeza antes de verificar su nombre en la lista. ¿Nombre?, preguntó, sin molestarse en ocultar el escepticismo en su voz. Clara Méndez. Estoy aquí representando a Lorenzo Castellani, respondió, intentando mantener la compostura. El hombre arqueó una ceja, como si algo en esa combinación de palabras no tuviera sentido. Tras unos segundos de deliberación interna, finalmente la dejó pasar. El interior del Teatro Heredia era deslumbrante. Las paredes decoradas con frescos, las lámparas de cristal y los pisos relucientes emanaban una elegancia intimidante. A medida que Clara avanzaba, sentía las miradas. Murmullos apenas disimulados surgían a su alrededor, como un eco incómodo que la seguía donde fuera.
¿Quién es ella? Debe ser una asistente. Mira su vestido, ni siquiera le ajusta bien. ¿Por qué está aquí sola? Castellani nunca envía a nadie a eventos importantes. Cada palabra cortaba como un cuchillo, pero Clara mantuvo su cabeza en alto, aunque sus manos temblaban ligeramente al sostener la cartera. Había crecido en un entorno donde las opiniones ajenas no definían su valor, pero en ese momento, no podía evitar sentir que estaba fuera de lugar, como una intrusa en un mundo que no era el suyo. Mientras esperaba el inicio de la ceremonia, Clara se refugió en una esquina del salón principal, observando el ir y venir de invitados. Mujeres con vestidos de seda y hombres con trajes perfectamente entallados conversaban en grupos pequeños, sus risas suaves y medidas. Los camareros pasaban ofreciendo copas de champán, pero Clara declinaba cada una. No quería arriesgarse a un accidente que la hiciera aún más visible. De repente, un hombre mayor con un tono paternal se acercó a ella. ¿Es usted nueva en este tipo de eventos?, preguntó con una sonrisa amable. Clara lo miró, sorprendida por el gesto. Algo así. Estoy aquí representando a mi jefe, Lorenzo Castellani. El hombre asintió, como si entendiera. Eso explica su seriedad. Relájese, señorita. Todos parecen importantes aquí, pero al final del día, la mayoría solo está actuando. Aunque las palabras del hombre no disiparon completamente sus nervios, lograron arrancarle una sonrisa fugaz. Antes de que pudiera responder, un grupo cercano estalló en risas, y Clara notó que algunas miradas iban dirigidas hacia ella. El hombre le dio una palmada en el hombro, como un gesto de apoyo silencioso, y se alejó. Poco después, un organizador se acercó para informarle que era su turno de subir al escenario. Señorita Méndez, la estamos esperando. El corazón de Clara empezó a latir con fuerza mientras cruzaba el majestuoso salón hacia el escenario. Cada paso parecía resonar más alto de lo que realmente era, y las miradas inquisitivas la seguían como si fueran flechas. El teatro, que antes había parecido un lugar hermoso, ahora se sentía como una arena llena de jueces esperando el más mínimo error. El teatro estaba sumido en un murmullo constante cuando Clara se acercó al podio. Cada paso que daba parecía resonar más de lo normal, como si el peso de las miradas sobre ella amplificara todo a su alrededor. Las risas, los cuchicheos y los comentarios mordaces aún flotaban en el aire, pero Clara se obligó a no prestar atención. Su respiración era rápida, pero intentó controlarla mientras sus manos, temblorosas, se aferraban al micrófono frente a ella. Un breve aplauso de cortesía se escuchó al anunciarse que estaba ahí para recibir el premio en nombre de Lorenzo Castellani. Sin embargo, era evidente que las expectativas eran bajas. En ese instante, Clara sintió que la sala entera la retaba. Sabía que no podía fallar, no después de todo lo que había enfrentado para llegar hasta ese momento. Buenas noches a todos, comenzó, con una voz que al principio se sintió pequeña, pero que pronto se fortaleció. Clara miró a la multitud, no a los ojos juzgadores, sino más allá, como si buscara un punto de apoyo en el vasto mar de rostros desconocidos. Estoy aquí en representación de Lorenzo Castellani, un hombre que entiende que la verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por lo que hacemos con ello. Hizo una pausa, dejando que esas palabras se asentaran, y el murmullo de la sala comenzó a apagarse poco a poco. A medida que hablaba, Clara dejó que su pasión se filtrara en cada palabra. No se limitó a leer el discurso preparado, en su lugar, dejó que su voz contara historias reales. Relató cómo los proyectos filantrópicos de Castellani habían cambiado vidas en las comunidades más olvidadas. Habló de niños en Salta que ahora podían asistir a una escuela segura, de familias que tenían acceso a agua potable por primera vez. Para muchos, esto puede parecer un premio más en una gala más, dijo, con una mirada decidida que recorrió la sala, pero para aquellos cuyas vidas han sido transformadas, esto no es solo un reconocimiento. Es la prueba de que cuando usamos nuestras plataformas y recursos para el bien, podemos marcar una diferencia real. Las palabras de Clara resonaron con una sinceridad que no podía ser ignorada. Su voz no era la de una figura entrenada para discursos grandilocuentes, sino la de alguien que conocía de cerca las dificultades que describía.
Su autenticidad rompió la barrera que la separaba del público, y poco a poco, las expresiones de desdén se transformaron en gestos de interés. Clara continuó, cada vez más segura de sí misma. Este premio no es solo para Lorenzo Castellani. Es para las comunidades que inspiran su trabajo, para las personas que nos recuerdan que hay mucho más por hacer. En ese momento, su nerviosismo había desaparecido por completo. Lo que quedaba era la convicción de alguien que no solo estaba cumpliendo con una tarea, sino hablando desde el corazón. Clara levantó la mirada, notando cómo incluso las figuras más altivas del público parecían prestar atención genuina. Algunos inclinaban la cabeza con respeto, otros asentían ligeramente. Cuando terminó, la sala quedó en silencio por un instante que pareció eterno. Luego, un aplauso tímido comenzó desde una esquina y creció rápidamente, llenando el teatro con una ovación que Clara no esperaba. Mientras bajaba del escenario, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por nerviosismo, sino por una mezcla de alivio y orgullo. Un organizador del evento se acercó mientras ella dejaba el podio. Señorita Méndez, ha sido un discurso magnífico. Estoy seguro de que el señor Castellani estaría orgulloso de usted. Clara, todavía un poco abrumada por la reacción, sonrió con modestia. Gracias. Solo dije lo que era necesario. Mientras regresaba a su lugar, los murmullos habían cambiado. Ya no eran risas ni susurros despectivos, ahora eran comentarios admirativos, gestos de aprobación. Por primera vez, Clara no era vista como la asistente tímida que había entrado al teatro con un vestido prestado. Había logrado algo más grande, había dado una nueva cara al legado de Lorenzo Castellani. Sin embargo, mientras se sentaba, una duda comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pensaría Lorenzo de todo esto? ¿Habría visto el discurso? ¿Estaría satisfecho con su representación? Mientras las luces del teatro se atenuaban para la siguiente parte de la gala, Clara no podía evitar preguntarse si su jefe, el hombre que parecía inquebrantable, había sido afectado de alguna forma por lo que acababa de presenciar. Desde su despacho en el penthouse de un rascacielos en Buenos Aires, Lorenzo Castellani observaba la transmisión en vivo de la ceremonia en Cartagena. En la pantalla, Clara Méndez ocupaba el centro del escenario, su silueta menuda pero firme frente al micrófono, mientras pronunciaba el discurso que había cautivado a la multitud. Lorenzo se reclinó en su silla de cuero, con un vaso de whisky olvidado sobre el escritorio, sus ojos fijos en cada gesto y palabra de su asistente. Algo en ella era diferente. Clara no solo había cumplido con la tarea que le había asignado, había superado cualquier expectativa que él pudiera haber tenido. Su discurso no era solo elocuente, era visceral, lleno de una pasión que Lorenzo, acostumbrado a los tecnicismos y las cifras, encontraba desconcertante. Por años, había considerado a Clara como una mujer eficiente, sí, pero predecible, alguien cuya ambición se limitaba a cumplir bien su trabajo. Sin embargo, esa noche, algo en su percepción había cambiado. Lorenzo apagó la transmisión justo cuando la ceremonia llegaba a su fin. Permaneció unos momentos en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa de cristal, sumido en pensamientos. ¿Qué era exactamente lo que lo intrigaba? No podía precisar si se trataba de la seguridad con la que Clara había manejado un ambiente hostil, o de la sinceridad de sus palabras, que parecían desafiar incluso las barreras de su propio escepticismo. Finalmente, tomó su teléfono y marcó un número. Clara, dijo en su tono habitual, directo. Quiero verte cuando regreses. Organiza tu agenda para mañana por la noche. Del otro lado de la línea, Clara dudó un instante. Claro, señor Castellani. ¿Algo en particular que deba preparar? Solo a ti misma, respondió él, antes de colgar. La noche siguiente, Clara llegó al Palacio Duo, uno de los hoteles más exclusivos de Buenos Aires, un lugar que ella jamás habría pisado por voluntad propia. Había pasado la mayor parte del día preguntándose por qué Lorenzo la había llamado allí. Aunque su relación laboral era estrictamente profesional, algo en el tono de su jefe la había dejado inquieta. ¿Estaba insatisfecho con su discurso? ¿Había cometido algún error? Al cruzar el jardín iluminado con luces cálidas, Clara sintió como su corazón latía con fuerza.
El aire olía a flores frescas y al suave aroma de las velas aromáticas que decoraban el espacio. Lorenzo ya la esperaba en una mesa apartada, bajo una pérgola rodeada de glicinas. Vestía un traje oscuro, pero sin corbata, un detalle que lo hacía parecer menos intimidante, aunque igual de imponente. «Buenas noches», saludó Clara, tratando de mantener la compostura mientras tomaba asiento frente a él. «Buenas noches», respondió Lorenzo, observándola con una expresión indescifrable. «¿Qué te pareció la ceremonia?». Clara parpadeó, sorprendida por la pregunta. No esperaba que él comenzara con algo tan trivial. Fue desafiante, pero creo que logré cumplir con su encargo. «¿Cumpliste?», sí, Lorenzo asintió lentamente, pero sus ojos seguían estudiándola. «Aunque diría que hiciste mucho más que eso». El comentario tomó a Clara desprevenida. «¿A qué se refiere, señor Castellani?». Lorenzo se inclinó ligeramente hacia adelante, dejando el vaso que sostenía sobre la mesa. «Vi el impacto que causaste. Transformaste un simple discurso en algo significativo. No solo representaste a mi empresa, representaste una causa con una convicción que no esperaba ver. Quiero entender de dónde viene esa pasión tuya, Clara». Clara se quedó en silencio por un momento, sorprendida por el giro de la conversación. Nunca antes había visto a Lorenzo tan humano. Sus palabras no eran una evaluación fría de su desempeño, sino un intento de comprenderla. «Creo que viene de mis raíces», respondió finalmente, con un tono más suave. «Crecí viendo cómo mi familia y mi comunidad luchaban por cosas básicas, cosas que muchos dan por sentado. Cuando hablo de estos temas, no es teoría, es mi vida». Lorenzo asintió, como si finalmente entendiera algo que había pasado por alto durante años. «Esa perspectiva es lo que hace que marques la diferencia, Clara. Y creo que he sido ciego al no verlo antes». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de una tensión inesperada. Por primera vez, Lorenzo parecía bajar la guardia, y Clara sentía que estaba viendo a un hombre que no conocía, alguien más allá del magnate implacable. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en el momento, Lorenzo cambió de tono. «Quiero que lideres algo más grande, Clara. Algo que requiera toda esa pasión tuya. Pero para eso, necesito saber si estás lista para enfrentar un desafío aún mayor». Clara lo miró, con el corazón acelerado. «Estoy lista para lo que sea necesario, señor Castellani». Lorenzo dejó escapar una ligera sonrisa, casi imperceptible. «Eso lo veremos muy pronto». Clara, aún sorprendida por la inesperada invitación, había pasado buena parte de la cena conteniendo preguntas que se agolpaban en su mente. Lorenzo, por su parte, había estado inusualmente callado, estudiándola con una mirada introspectiva mientras la conversación se mantenía en temas superficiales. Pero Clara sabía que había algo más. Algo que él no estaba diciendo. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. «Señor Castellani, con todo respeto, me resulta difícil entender por qué me pidió venir aquí esta noche», dijo, dejando el tenedor sobre el plato y mirándolo directamente a los ojos. «No suelo ser parte de sus reuniones fuera de la oficina». Lorenzo mantuvo su mirada, pero su expresión era imposible de descifrar. «Quiero entenderte, Clara», respondió después de un momento, su voz baja pero firme. «Quiero saber qué te impulsa, qué te hace ser tan diferente de todo lo que me rodea». Clara parpadeó, sorprendida por la honestidad de sus palabras. Pero, al mismo tiempo, sintió una chispa de incomodidad. ¿Diferente? ¿En qué sentido? Lorenzo soltó una leve risa, casi irónica. «Mírame, Clara. Estoy rodeado de personas que solo buscan algo de mí, dinero, influencia, conexiones. Tú no encajas en ese molde». Ella frunció el ceño, sus manos tensándose sobre el mantel. «¿Y eso es algo malo?». Lorenzo negó con la cabeza, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó una copa de vino, bebió un sorbo y finalmente dijo: «No, no es malo. Es intrigante». Clara, sintiendo que algo en su interior comenzaba a hervir, decidió no contenerse más. «¿Y qué hay de usted, señor Castellani?».
¿no cree que también es parte de ese molde? Su tono no era agresivo, pero sí directo, como si intentara atravesar la fachada del hombre frente a ella. Esconde su rostro del mundo, delega las apariciones públicas, incluso un premio tan importante como el que recibió en Cartagena. Todo lo hace desde la distancia. Lorenzo levantó una ceja, visiblemente desconcertado por el giro de la conversación. ¿Eso piensas? Eso veo, respondió Clara sin titubear. Y creo que, con el debido respeto, se equivoca. Usted tiene el poder, los recursos y, sí, la influencia para cambiar vidas, pero también tiene el deber de mostrarle al mundo que hay un rostro detrás de todo eso. Si no lo hace, ¿cómo espera que las personas lo sigan? Lorenzo dejó la copa de vino sobre la mesa, con un leve tintineo que rompió el silencio entre ambos. Por primera vez en años, alguien lo había enfrentado de manera tan directa, y no podía negarlo, Clara tenía razón. No es tan sencillo como lo pintas, dijo finalmente, su voz más baja, casi un susurro. Vivir bajo la constante mirada del mundo es agotador. Las expectativas, los juicios, todo eso, simplemente prefiero mantenerme al margen. Clara lo miró, esta vez con una mezcla de curiosidad y compasión. ¿Y no cree que ya lo juzgan igual, aunque se mantenga en las sombras? Lorenzo se quedó en silencio. No había pensado en eso. Había construido una barrera entre él y el mundo para protegerse, pero Clara acababa de señalar la grieta en esa armadura. ¿De qué servía esconderse si, al final, las críticas seguían llegando? Quizás tengas razón, admitió, sorprendiendo a Clara. Pero dime, ¿por qué crees que mi rostro haría tanta diferencia? Clara sonrió ligeramente, relajando los hombros. Porque el poder real no está en lo que uno posee, sino en lo que uno inspira. Las personas necesitan ejemplos, no solo resultados. Usted tiene una historia que contar, señor Castellani, y se está negando a hacerlo. Lorenzo la miró, esta vez con una mezcla de admiración y algo más que no podía definir. Clara, en su sencillez y franqueza, acababa de decirle algo que nadie se había atrevido a mencionar antes. Él, el hombre acostumbrado a controlar cada conversación, se encontraba ahora en un terreno desconocido, desarmado por las palabras de su asistente. La cena continuó, pero la atmósfera había cambiado. Lorenzo, que solía llevar el control en todas sus interacciones, estaba ahora en una posición de reflexión, mientras Clara lo había obligado a mirar más allá de sus propias barreras. Cuando se despidieron esa noche, Lorenzo la observó mientras se alejaba, su figura desapareciendo entre las luces del jardín. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no era el hombre inquebrantable que siempre había creído ser. Y en el fondo, sabía que Clara había sembrado una inquietud en su interior, una que no podía ignorar. De regreso en su auto, Lorenzo miró por la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Había algo que debía cambiar, pero aún no sabía cómo. ¿Podría Clara ser la clave para esa transformación? El sonido del viento helado de la Patagonia resonaba en los oídos de Clara mientras descendía del pequeño avión junto a Lorenzo. A pesar de haber viajado muchas veces por trabajo, nunca había sentido un impacto como aquel. La inmensidad de las montañas nevadas, los lagos de aguas cristalinas y la vastedad de los paisajes parecía empequeñecer a todo lo demás. Pero, al mismo tiempo, el frío intenso y la dureza del terreno le recordaban que aquella región también podía ser implacable. Lorenzo, envuelto en un abrigo oscuro, observaba el horizonte con una expresión indescifrable. Para él, esta era solo una nueva ubicación en su lista de proyectos, pero para Clara, era una oportunidad única de conectar directamente con las comunidades que tanto dependían de las iniciativas que ellos financiaban. Y aunque Lorenzo no lo admitiera, ella sabía que algo más lo había llevado a aceptar este viaje en persona, curiosidad. Una curiosidad que ahora giraba no solo en torno a las necesidades de las comunidades, sino también hacia ella. Bienvenida al fin del mundo, Clara, dijo Lorenzo mientras ambos subían al todoterreno que los esperaba en la pista. Su tono llevaba un leve rastro de ironía, pero también un dejo de admiración. Nunca imaginé estar aquí, respondió Clara, ajustándose el abrigo. Es increíble y aterrador al mismo tiempo.
El camino hacia la pequeña villa que visitarían fue silencioso al principio, interrumpido solo por el ruido de los neumáticos sobre el terreno irregular. Lorenzo, acostumbrado a largas horas de reflexión durante sus viajes, miraba por la ventana con su habitual aire distante. Pero Clara, incapaz de ignorar la tensión entre ellos desde la cena en el Palacio Duo, finalmente decidió romper el hielo. ¿Por qué quiso venir personalmente?, preguntó, mirando de reojo mientras el paisaje se deslizaba frente a ellos. Lorenzo tardó un momento en responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quiero entender qué estamos haciendo aquí. No solo en números, sino en impacto real. A veces, las cifras no cuentan toda la historia. Clara lo observó, sorprendida por su honestidad. No era común escuchar a Lorenzo admitir una necesidad de entender. Eso tiene sentido. Pero, creo que también hay algo más. Lorenzo giró la cabeza hacia ella, con una leve sonrisa en los labios. Siempre tienes que cuestionarlo todo, ¿verdad? Clara se encogió de hombros. Solo si creo que vale la pena obtener respuestas. Ambos rieron suavemente, y el ambiente comenzó a relajarse. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Cuando llegaron a la villa, un pequeño grupo de residentes locales los esperaba con sonrisas cálidas y miradas llenas de esperanza. Lorenzo estrechó las manos con la misma eficiencia con la que cerraba un trato, mientras Clara, mucho más cómoda entre la gente, se inclinaba para escuchar sus preocupaciones y necesidades. Pasaron los días visitando escuelas improvisadas, pozos comunitarios y hogares rudimentarios. Lorenzo se mantenía en un segundo plano, observando cómo Clara hablaba con los niños, se reía con las mujeres y trabajaba codo a codo con los líderes locales. Había una calidez en ella que Lorenzo no podía ignorar, una habilidad para conectar con las personas que lo desconcertaba y, al mismo tiempo, lo inspiraba. Una tarde, mientras caminaban juntos hacia una colina para inspeccionar el sitio de un futuro proyecto de energía renovable, Lorenzo finalmente expresó lo que llevaba días pensando. No entiendo cómo logras hacerlo. Clara lo miró, confundida. ¿Hacer qué? Conectar con las personas tan rápido. Yo nunca he podido sentirme cómodo en situaciones como estas, admitió, con un leve tono de vulnerabilidad que sorprendió a ambos. Clara sonrió, pero no con condescendencia. No es tan complicado como parece. Solo tienes que escuchar, realmente escuchar. No es cuestión de hablar bonito, sino de mostrar que te importa. Lorenzo asintió lentamente, como si esas palabras fueran una revelación. ¿Crees que podría aprender a hacerlo? Creo que puede aprender cualquier cosa que se proponga, señor Castellani, respondió Clara, mirándolo con un brillo en los ojos que Lorenzo no pudo ignorar. Esa noche, sentados alrededor de una fogata con los líderes de la comunidad, Lorenzo y Clara compartieron historias de sus propias vidas. Por primera vez, Lorenzo habló de su infancia, de cómo había crecido en una familia que valoraba más los resultados que las emociones, y de cómo eso había moldeado su visión del mundo. Clara, a su vez, compartió los desafíos de crecer en una pequeña aldea sin recursos, luchando por oportunidades que siempre parecían inalcanzables. Fue una conversación que rompió barreras, no solo entre ellos, sino también con las personas que los rodeaban. Lorenzo, el magnate inalcanzable, y Clara, la asistente determinada, comenzaban a descubrir que sus diferencias no eran obstáculos, sino piezas complementarias de un rompecabezas más grande. Cuando la fogata comenzó a extinguirse, y las estrellas titilaban en el cielo despejado de la Patagonia, Lorenzo se quedó mirando a Clara mientras ella hablaba con uno de los líderes locales. Había algo en ella que lo atraía de una manera que no podía explicar. En silencio, Lorenzo supo que este viaje no solo estaba cambiando su perspectiva sobre su trabajo, sino también sobre sí mismo y, especialmente, sobre Clara. El cielo despejado de la Patagonia parecía un manto infinito de estrellas, brillando con una intensidad que Clara nunca había presenciado antes. A lo lejos, el murmullo del río rompía el silencio de la noche, mientras una leve brisa helada acariciaba la piel.
Lorenzo y Clara estaban sentados junto a una pequeña fogata improvisada cerca de la villa, alejados del bullicio de las conversaciones con los líderes locales. Era una noche que invitaba a reflexionar, pero el aire entre ellos estaba cargado de algo más que calma, una tensión silenciosa, casi palpable. «Es impresionante, ¿verdad?», dijo Clara, rompiendo el silencio mientras señalaba el cielo. Lorenzo, con una taza de café caliente entre las manos, levantó la mirada hacia las estrellas. «Sí. Hay algo en este lugar que hace que todo lo demás parezca pequeño». Clara lo miró de reojo, notando la seriedad en sus palabras. No era común que Lorenzo mostrara vulnerabilidad, pero en las últimas semanas, la Patagonia parecía haberlo transformado. Lorenzo Castellani, el hombre que siempre controlaba cada situación, estaba empezando a mostrar grietas en su fachada. «A veces, eso es bueno», respondió ella, con una leve sonrisa. «Nos recuerda que no somos el centro del universo». Lorenzo giró el rostro hacia ella, estudiándola en silencio. Clara hablaba con una simplicidad que lo desarmaba, como si sus palabras siempre fueran más profundas de lo que aparentaban. «¿Cómo haces eso?», preguntó de repente, su tono serio pero curioso. Clara arqueó una ceja, confundida. ¿Hacer qué? Hacer que todo parezca tan sencillo. Como si tuvieras todas las respuestas. Ella rió suavemente, sacudiendo la cabeza. No tengo todas las respuestas, Lorenzo. Solo aprendí a buscarle el sentido a las cosas. Crecí en un lugar donde, si no encontrabas sentido, no sobrevivías. La respuesta dejó a Lorenzo pensativo. Quería preguntarle más, profundizar en lo que ella realmente significaba con esas palabras, pero algo lo detuvo. Quizás era la forma en que ella lo miraba, con una mezcla de cercanía y distancia, como si entendiera algo de él que nadie más había logrado comprender. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez no era incómodo. Era un espacio compartido, un terreno neutro donde los dos parecían conectarse sin necesidad de palabras. Lorenzo, normalmente impenetrable, sintió un impulso extraño, una necesidad de decir algo que lo había estado inquietando desde hacía días. «Clara», comenzó, su voz más baja de lo habitual. Ella lo miró, esperando, pero él vaciló, como si estuviera eligiendo con cuidado lo que iba a decir. «Quiero agradecerte por este viaje. Por cómo manejaste todo. No sé si te lo digo suficiente, pero eres esencial en lo que hacemos». Clara parpadeó, sorprendida por sus palabras. No era común que Lorenzo ofreciera agradecimientos, y menos de forma tan personal. «Gracias, señor Castellani. Significa mucho para mí que lo diga». «Lorenzo», corrigió él, con una leve sonrisa. «Aquí no estamos en la oficina». El cambio de tono la hizo sonreír también. «De acuerdo, Lorenzo». El momento se llenó de una calma extraña, pero ambos podían sentir la electricidad en el aire, un latido invisible que parecía conectarles. Lorenzo dejó su taza a un lado y se recostó ligeramente sobre el tronco en el que estaba sentado. Clara, aún abrazada a su manta, lo observó con cautela, sintiendo que algo había cambiado en la dinámica entre ellos. Cuando sus ojos se cruzaron, fue como si el tiempo se detuviera. No fue un simple intercambio de miradas, fue un puente, un diálogo mudo donde ambos parecían decirse cosas que no se atrevían a verbalizar. Lorenzo, con su semblante serio pero relajado, alargó la mano como si fuera a ajustar la manta que cubría los hombros de Clara. Pero el gesto se detuvo a medio camino, su mano quedando suspendida por un instante que se sintió eterno. Clara contuvo la respiración. Por un momento, pensó que Lorenzo iba a cruzar una línea que ambos sabían que existía pero que nunca habían definido. Sin embargo, él se detuvo, como si algo lo hiciera retroceder. «Es tarde», dijo finalmente, retirando la mano y rompiendo el hechizo del momento. «Mañana será un día largo». Clara asintió lentamente, sin decir nada. Aunque Lorenzo había retrocedido, el eco de lo que no se había dicho quedaba flotando entre ellos. Era un abismo que ambos sentían, pero que ninguno parecía estar listo para cruzar. Mientras Lorenzo se levantaba y apagaba los restos de la fogata, Clara lo observó en silencio. Había algo en el que estaba cambiando,
pero también algo que seguía siendo cauteloso, como si se protegiera de una emoción que no quería admitir. «Buenas noches, Clara», dijo Lorenzo, antes de desaparecer en la oscuridad hacia su tienda de campaña. «Buenas noches, Lorenzo», respondió ella, con la voz apenas audible. Cuando Clara se quedó sola, miró de nuevo al cielo estrellado, sintiendo una mezcla de emociones que no podía explicar. Había algo entre ellos, algo que crecía con cada día que pasaban juntos, pero no sabía si era algo que debía celebrar o temer. El regreso a Buenos Aires fue todo menos tranquilo. Después de la intensidad emocional de la Patagonia, Clara esperaba sumergirse de nuevo en la rutina, donde el trabajo constante podría ayudarla a procesar los sentimientos contradictorios que la acompañaban desde aquella noche bajo las estrellas. Pero no había tenido tiempo de adaptarse a su regreso cuando todo explotó. Al día siguiente, al abrir las redes sociales mientras tomaba su café matutino, Clara quedó paralizada. Allí, en la portada de un tabloide local, una foto de ella y Lorenzo caminando juntos por un sendero en la Patagonia ocupaba la primera plana. El titular rezaba: ¿el magnate y su asistente? La desconocida que podría estar ganando más que su salario. Su teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Mensajes de amigos y conocidos, algunos curiosos, otros alarmados, inundaban su bandeja de entrada. El artículo insinuaba una relación entre Lorenzo y ella, presentándola como una ambiciosa oportunista que supuestamente estaba manipulando al poderoso empresario. Aunque la fotografía era inocente, las palabras eran crueles. Clara sintió un nudo en el estómago mientras seguía leyendo. Al llegar a la oficina, el ambiente estaba cargado. Algunos empleados la miraban de reojo, mientras otros cuchicheaban en los pasillos. Clara apretó los dientes y se dirigió directamente al despacho de Lorenzo. Al entrar, lo encontró leyendo el mismo artículo, su mandíbula tensa y una expresión que oscilaba entre la furia y la frustración. ¿Ya lo vio?, preguntó Clara, cerrando la puerta detrás de ella. Lorenzo levantó la vista y asintió, dejando el periódico sobre su escritorio. Sí. Es basura. No deberías preocuparte por esto. ¿No debería preocuparme?, replicó ella, su voz alzándose ligeramente. Dio un paso hacia adelante, con los ojos brillando de indignación. Me están pintando como si estuviera aquí por razones que nada tienen que ver con mi trabajo. Lorenzo suspiró, pasándose una mano por el cabello. Clara, esto es lo que hacen. Crean historias de la nada para vender. No podemos detenerlos. Quizás no, pero no puedo ignorarlo. Esto no solo afecta mi reputación, Lorenzo, afecta todo por lo que he trabajado. Hubo un momento de silencio incómodo entre ellos. Lorenzo, visiblemente molesto, evitó mirarla directamente. Finalmente, habló con un tono que Clara no reconoció, frío y distante. Tal vez sea mejor que te mantengas alejada de ciertos eventos por un tiempo. Las palabras golpearon a Clara como un puñetazo. ¿Qué? Solo por unas semanas, hasta que las cosas se calmen. No quiero que sigan atacándote de esta manera. Clara sintió como el calor subía a su rostro. ¿Crees que mantenerme en las sombras es la solución? ¿Eso no solo confirma lo que están diciendo? Estoy tratando de protegerte, dijo Lorenzo, levantándose de su silla. Aunque su voz era firme, había algo en su expresión que revelaba una lucha interna. Esto no es algo que puedas manejar sola. Clara lo miró, incrédula. ¿Protegerme? ¿O protegerte a ti? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una tensión que ninguno de los dos supo cómo disipar. Lorenzo abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Clara negó con la cabeza, su decepción evidente. He trabajado contigo durante años. He hecho todo lo posible para demostrar mi valía, para demostrar que estoy aquí porque lo merezco, y ahora, en lugar de apoyarme, me apartas como si fuera un problema que necesitas resolver. Lorenzo apretó los puños, su frustración aumentando. No entiendes cómo funciona esto, Clara. Cada movimiento, cada palabra mía está bajo escrutinio. Si esto continúa, no solo será tu reputación la que esté en juego. ¿Y qué pasa con lo que yo siento?
dijo ella, dando un paso hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de enojo y dolor. Tal vez no entienda cómo funciona tu mundo, Lorenzo, pero sé cómo se siente ser humillada públicamente y que la persona en la que confías decida abandonarte en lugar de apoyarte. Las palabras de Clara lo golpearon con fuerza, pero antes de que pudiera responder, ella dio media vuelta y salió del despacho, cerrando la puerta detrás de ella con un ruido seco. Las semanas que siguieron al distanciamiento entre Lorenzo y Clara fueron tensas y dolorosas para ambos. Clara trabajaba como un autómata, cumpliendo sus funciones con eficiencia pero sin la pasión que solía caracterizarla. Lorenzo, aunque intentaba mantener el enfoque en los proyectos, no podía ignorar el vacío que la distancia con Clara había dejado en su día a día. Era un abismo que crecía con cada interacción fría y formal que tenían. La gota que colmó el vaso llegó una tarde, cuando Lorenzo, intentando suavizar la situación, convocó a Clara a su despacho. Ella llegó con el rostro serio, lista para enfrentar lo que él tuviera que decir. «Clara, necesito que vengas conmigo a Lima», dijo Lorenzo, mirando directamente a sus ojos. Clara cruzó los brazos y lo enfrentó. «¿Por qué? Hasta ahora ha dejado claro que lo mejor para todos es que me mantenga en las sombras». Lorenzo suspiró, pasándose una mano por el cabello con frustración. «Sé que he manejado esto mal. Solo quiero arreglar las cosas». Pero Clara no estaba dispuesta a aceptar palabras vacías. ¿Arreglar las cosas? ¿Cómo, Lorenzo? ¿Pretendiendo que esto nunca ocurrió? ¿Crees que una invitación a un evento cambiará lo que has hecho? La tensión en el aire era casi tangible. Lorenzo se levantó de su silla, su voz subiendo ligeramente, algo poco común en él. «Estoy intentando protegerte, Clara. ¿Por qué no puedes verlo? Y yo estoy cansada de que me subestimes», replicó Clara, dando un paso hacia él, sus ojos brillando de rabia y decepción. «No necesito que me protejas, Lorenzo. Necesito que confíes en mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lorenzo, normalmente elocuente y seguro, no tenía palabras para responder. Clara, con el corazón latiendo rápidamente, dio un paso atrás y tomó una decisión. «No voy a ir a Lima solo porque me lo pidas. Si quieres que vaya, tendrás que demostrar que no soy solo una pieza desechable en tu juego». Dicho esto, Clara se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a Lorenzo solo con sus pensamientos. El evento en Lima era uno de los más importantes del año, una gala benéfica en el corazón histórico de la ciudad, en el majestuoso convento de San Francisco. Lorenzo llegó solo, pero su mente estaba lejos de las conversaciones superficiales que lo rodeaban. La ausencia de Clara pesaba más de lo que quería admitir, y sabía que su próxima acción era crucial. De repente, todos los murmullos se apagaron cuando Lorenzo subió al escenario. Vestido impecablemente con un traje negro, tomó el micrófono, su mirada recorriendo la sala llena de empresarios, líderes sociales y periodistas. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz firme pero con un tinte de vulnerabilidad que pocos habían escuchado antes. «Estoy aquí no solo para hablar sobre los proyectos que estamos apoyando, sino para reconocer a las personas que realmente los hacen posibles». El público lo observaba con atención. Lorenzo rara vez hablaba en eventos públicos, y mucho menos con ese tono tan personal. A menudo, los titulares se centran en mi nombre, en lo que he logrado, en mi éxito. Pero la verdad es que ese éxito no es solo mío. Hay alguien que, con su pasión y dedicación, ha hecho que estos proyectos sean mucho más que simples números en un informe. La sala permanecía en un silencio expectante. Lorenzo tomó aire y continuó. «Clara Méndez. Ella es la razón por la que nuestras iniciativas no solo generan resultados, sino impacto real. Es quien conecta con las personas, quien escucha sus necesidades y quien me ha enseñado que liderar no significa solo estar al frente, sino ser capaz de confiar en quienes te rodean». Un murmullo recorrió la sala mientras los asistentes intercambiaban miradas. Lorenzo dio un paso adelante, ignorando el riesgo que sabía que estaba tomando. «Clara no solo es mi asistente. Es el corazón y la fuerza detrás de todo lo que hemos logrado. Y es hora de que el mundo lo sepa».
El aplauso que siguió fue lento al principio, pero pronto creció hasta llenar el majestuoso salón. Lorenzo, sin embargo, no buscaba la aprobación de la audiencia. Su mirada se dirigió hacia una de las puertas del fondo, donde Clara había entrado momentos antes, atraída por el discurso. Ella lo observaba desde la distancia, su expresión una mezcla de sorpresa, emoción y algo que Lorenzo no pudo descifrar del todo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras sus ojos se encontraban. Cuando Lorenzo bajó del escenario, Clara estaba allí, esperando. No esperaba esto, dijo ella, su voz baja pero llena de emoción contenida. Lo hice porque era lo correcto, respondió Lorenzo, acercándose un poco más. Y porque quería que supieras que no me importa lo que digan. No voy a seguir ocultándome ni a ti ni a lo que representas para mí. Clara lo miró, sintiendo que las barreras entre ellos se desmoronaban poco a poco. Pero aunque sus palabras eran sinceras, sabía que había mucho que aún debían resolver. Esto no cambia todo, Lorenzo, dijo finalmente, aunque su tono era más suave. Lo sé. Pero quiero intentarlo, Clara. Quiero demostrarte que estoy dispuesto a cambiar. Ella no respondió de inmediato. En cambio, lo miró, dejando que el momento se prolongara. Sabía que sus sentimientos por él eran reales, pero también sabía que cruzar esa línea implicaba riesgos para ambos. De vuelta en Buenos Aires, la vida parecía haber retomado su curso habitual, pero entre Lorenzo y Clara, todo había cambiado. El evento en Lima marcó un antes y un después en su relación. Aunque habían regresado a la rutina laboral, había un entendimiento tácito entre ellos, un hilo invisible que los conectaba de manera más profunda. Pero también había incertidumbre, y Clara, aunque agradecida por el gesto público de Lorenzo, seguía preguntándose si él estaba realmente dispuesto a cruzar las líneas que separaban sus mundos. Una tarde, mientras Clara revisaba documentos en su escritorio, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Lorenzo. ¿Tienes planes esta noche? Quiero invitarte a cenar. No será formal. Solo tú y yo. Clara frunció el ceño, sorprendida por la invitación. Había algo diferente en el tono del mensaje, algo que la descolocó y al mismo tiempo la intrigó. Después de unos segundos de duda, respondió. Está bien. Dime dónde y a qué hora. Horas más tarde, Clara llegó al barrio bohemio de San Telmo, donde el eco de los tangos y la energía de las calles parecían transportarla a otra época. Lorenzo la esperaba frente a un restaurante pequeño, con una mesa al aire libre bajo las luces cálidas que colgaban de los árboles. Vestía un traje oscuro, pero sin corbata, algo poco habitual en él, lo que le daba un aire más relajado. Llegaste, dijo Lorenzo con una sonrisa ligera, poniéndose de pie para recibirla. No estoy segura de qué esperaba, pero este lugar definitivamente no estaba en mi lista de opciones, bromeó Clara, dejándose llevar por la atmósfera del lugar. San Telmo es especial. Es auténtico, vibrante, sin pretensiones, como tú, respondió él, su mirada fija en la de ella. Clara sintió cómo sus mejillas se calentaban ante el cumplido. Se sentaron y pidieron vino y una cena sencilla, pero en ningún momento Lorenzo dejó que la conversación se desviara hacia temas de trabajo. Hablaron de música, de literatura, de lugares que querían visitar. Poco a poco, la tensión entre ellos se desvaneció, reemplazada por algo más cálido, más íntimo. Después de la cena, Lorenzo señaló una pequeña plaza cercana, donde una pareja de bailarines improvisaba un tango al ritmo de una banda que tocaba en vivo. Las notas del bandoneón llenaban el aire, y el ambiente estaba cargado de pasión y melancolía. ¿Bailas tango, verdad?, preguntó Lorenzo de repente, inclinándose hacia ella. Clara se rió, negando con la cabeza. No bailo tango, ni ningún otro baile, para ser honesta. Lorenzo se puso de pie y le ofreció la mano, desafiándola con una sonrisa. Entonces es el momento de aprender. Lorenzo Castellani, el magnate inalcanzable, ¿quiere bailar tango en medio de una plaza pública?, preguntó Clara, levantando una ceja, divertida pero incrédula. Lorenzo Castellani, el hombre, quiere bailar contigo. Su tono era tan serio como cálido,
y Clara no pudo evitar sentir cómo esas palabras rompían las últimas defensas que había construido. Dudó por un instante, pero finalmente tomó su mano. Lorenzo la guió hacia el centro de la plaza, donde varias parejas se movían al ritmo de la música. Al principio, sus pasos fueron torpes y Clara no pudo evitar reír mientras intentaba seguirlo. No soy buena en esto, admitió ella, mirando sus pies para evitar pisarlo. No importa, dijo Lorenzo, levantándole el mentón para que lo mirara a los ojos. Solo confía en mí. Y entonces sucedió algo mágico. Clara dejó de preocuparse por sus movimientos y comenzó a seguir el ritmo, dejándose llevar por los pasos seguros de Lorenzo y la conexión que parecía formarse entre ellos. La música parecía envolverlos, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Sus cuerpos se movían al unísono, y cuando Lorenzo la giró y la sostuvo más cerca, sus miradas se cruzaron con una intensidad que los dejó sin aliento. Clara, murmuró Lorenzo, su voz apenas un susurro. Sí, respondió ella, su respiración entrecortada mientras lo miraba, atrapada en la cercanía que ahora los envolvía. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con el trabajo, ni con todo lo que hemos construido juntos profesionalmente. Es, mucho más que eso. Lorenzo hizo una pausa, sus palabras cargadas de una sinceridad que Clara nunca había escuchado antes. Estoy enamorado de ti. El corazón de Clara se aceleró. Por un momento, sintió que el tiempo se detenía. Había soñado con esas palabras, pero oírlas directamente de Lorenzo, pronunciadas con tanta honestidad, la desarmó por completo. No sé si esto sea una locura o si estamos rompiendo todas las reglas, pero sé que no quiero seguir fingiendo que no siento esto cada vez que estoy contigo, continuó Lorenzo, sin apartar la mirada. Clara, todavía procesando lo que acababa de escuchar, dio un paso atrás, pero Lorenzo no la soltó. Ella buscó las palabras adecuadas, luchando contra la mezcla de emociones que se agolpaban en su pecho. Finalmente, dejó escapar un suspiro y lo miró directamente a los ojos. Lorenzo, esto no será fácil. No somos personas comunes. Nunca quise algo fácil, Clara. Solo quiero que seas tú. Y en ese momento, Clara dejó caer todas las barreras. Con una mezcla de temor y emoción, se inclinó hacia él, permitiendo que sus labios se encontraran en un beso que confirmó lo que las palabras ya no podían expresar. La música seguía sonando a su alrededor, pero para ellos, todo lo demás había desaparecido. Las luces de San Telmo se habían apagado hacía horas, pero para Clara y Lorenzo, la noche seguía viva en su memoria. Aquel beso en la plaza no solo selló una conexión que ambos habían intentado negar durante tanto tiempo, sino que marcó el inicio de una nueva etapa, tanto en sus vidas personales como en su misión compartida. Semanas después, el cambio ya era evidente. Clara había dejado de ser solo la asistente de Lorenzo Castellani para convertirse en su socia, tanto en los proyectos como en la vida. Lorenzo, siempre tan reservado, ahora aparecía junto a ella en reuniones y eventos, dejando claro para todos que no solo confiaba plenamente en Clara, sino que la valoraba como igual. Uno de los momentos más importantes llegó en una ceremonia en Cusco, Perú, donde ambos habían financiado la construcción de un centro educativo para comunidades indígenas. De pie frente a una multitud de niños y familias, Clara tomó el micrófono con la misma pasión que había demostrado aquella noche en Cartagena. Esto no es solo un edificio, dijo, su voz resonando con fuerza. Es una promesa. Una promesa de que podemos construir un futuro juntos, donde nadie quede atrás. Lorenzo, observándola desde un lado, no pudo evitar sonreír. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta al dejar que Clara liderara con su corazón. Cuando ella terminó su discurso, él subió al escenario para acompañarla, y en un gesto inesperado, tomó su mano frente a todos. Todo esto no sería posible sin Clara, dijo Lorenzo, mirando a la multitud, pero luego volviendo sus ojos hacia ella. Ella no solo me enseñó a ser mejor líder, sino a ser mejor persona. El aplauso fue estruendoso, pero para Clara y Lorenzo, el momento fue mucho más íntimo. En ese instante, el mundo exterior desapareció una vez más, y solo quedaron ellos dos, unidos por un propósito mayor.
Con el paso del tiempo, su relación se convirtió en un símbolo de lo que podían lograr juntos. Entre viajes a las selvas de Colombia, los desiertos de Atacama y las montañas de Bolivia, Lorenzo y Clara trabajaron incansablemente para llevar recursos, educación y esperanza a los rincones más olvidados de América Latina. Cada proyecto era una nueva oportunidad para reforzar no solo su impacto, sino también su amor. Pero su vida no estaba exenta de desafíos. Los tabloides continuaban siguiendo cada uno de sus movimientos, y los rumores no desaparecieron del todo. En una entrevista con un prestigioso medio internacional, Lorenzo fue cuestionado abiertamente sobre su relación con Clara. ¿No cree que es arriesgado mezclar los negocios con su vida personal?, preguntó el periodista, con un tono incisivo. Lorenzo, lejos de esquivar la pregunta, respondió con calma. No veo mi relación con Clara como un riesgo. La veo como una fuerza. Ella no solo comparte mi visión, sino que la amplifica. No estamos mezclando nada, estamos construyendo algo juntos. Esa declaración se volvió viral, silenciando finalmente a los críticos y demostrando que Lorenzo Castellani, el magnate solitario, había encontrado no solo una pareja, sino una verdadera compañera. En un atardecer en el Salar de Uyuni, en Bolivia, Lorenzo y Clara tuvieron un momento para reflexionar. Sentado sobre una roca, con el reflejo del cielo pintando un cuadro surrealista en el suelo salino, Lorenzo tomó la mano de Clara y la apretó con suavidad. Nunca imaginé que terminaría aquí, dijo él, mirando el horizonte infinito. Ni en este lugar, ni contigo. Clara sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. La vida tiene formas extrañas de mostrarnos lo que realmente importa. ¿Y qué crees que es eso?, preguntó Lorenzo, girándose para mirarla. Clara lo miró directamente, sus ojos llenos de amor y determinación. No son las cifras ni los proyectos. Es el impacto que dejamos en las personas y en nosotros mismos. Lorenzo asintió, sabiendo que esas palabras reflejaban exactamente lo que había aprendido desde que Clara entró en su vida. Juntos, Clara y Lorenzo continuaron escribiendo una historia que trascendió los negocios, los prejuicios y los límites que alguna vez los habían separado. Su amor no solo transformó sus vidas, sino que también se convirtió en el catalizador de un cambio más grande, demostrando que cuando dos mundos aparentemente opuestos se unen, pueden lograr cosas extraordinarias. Y así, entre el brillo de las grandes ciudades y la humildad de los pueblos más remotos, Clara y Lorenzo encontraron su propósito compartido, transformar vidas, comenzando por la suya propia. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.